Yo trabajo en educación hace mucho tiempo y en un momento empecé a tener ganas de pensar en cosas que pasaban más allá del aula y ahí empecé a estudiar programación y me pasó algo que fue una primera vez. Yo siempre había estudiado humanidades, ciencias sociales y en general nosotros hablamos de procesos y hablamos de hipótesis y hay algo de los tiempos de las cosas que es bastante que va macerando. Y cuando empecé a estudiar programación de repente quería escribir algo en una pantalla y aparecía, ¿no? Entonces la sensación es que yo estaba creando algo que era tangible, que era concreto y que me daba otras herramientas también para poder pensar en el aula y para poder pensar en los procesos de aprendizaje. Y eso me fue llevando por diferentes caminos hasta llegar a especializarme en inteligencia artificial. ¿Y cómo es, no, el transitar o cómo es la docencia sin que la inteligencia artificial le saque trabajo? Bueno, en realidad el problema es que los docentes seguimos siendo irreemplazables. Entonces, la realidad es que yo creo que es muy difícil que la mirada que tiene un docente de proceso, de aprendizaje, de cosas más chiquitas. Yo fui muchos años docente de primaria, entonces hay algo de la calidez, del encuentro, del armar grupo, de un montón de tareas que tienen que ver con el crecimiento y con la construcción de un espacio de confianza y seguro, más allá de las cosas más concretas con las que se nos suele asociar a los docentes, ¿no? Que uno puede pensar, bueno, la evaluación o a la selección de contenidos para poder compartir en un aula, que no hay manera de que haya una tecnología que lo reemplace. Después podemos pensar en todo caso en qué cosas sí la inteligencia artificial puede asistirnos y en qué procesos también de enseñanza y aprendizaje tenemos ganas de que sucedan en las aulas, ¿no? Porque también en función de eso, bueno, elegiremos un camino u otro. La inteligencia artificial ya llegó para instalarse. ¿Te ha tocado toparte con colegas que les cueste mucho adaptarse a la inteligencia artificial? Yo creo que hoy estamos ante un desafío grande, es algo que generó mucha disrupción, mucho cambio en muy poco tiempo y estamos llenos de preguntas. Un poco lo que me parece a mí que es interesante de un espacio como el Congreso de aquí de Río Grande, Haití, y otros espacios que se empiezan a dar en las instituciones es el poder pensar en respuestas colectivas, ¿no? Porque es muy difícil si yo soy docente y si tengo formación si no tengo y aún si la tengo, el poder pensar de qué manera meto eso dentro de mi programa en el tiempo que ya de por sí es acotado y que muchas veces tenemos que atender a un montón de necesidades y un montón de emergentes y de contenidos que tal vez no son nuestra especialidad, ¿no? Porque uno dice, bueno, es importante, por ejemplo, a nivel de transversalidad, poder pensar en cuestiones relativas a la ESI, es importante poder pensar en cuestiones de alfabetización, es importante poder pensar en el inicio del mundo académico. Entonces, dentro de los docentes en los diferentes, de los roles docentes de diferentes niveles, son muchas las cosas que tenemos que atender más allá del contenido en lo que nosotros nos especializamos. Entonces pensar que cada docente puede ser especialista en todas esas cosas es un poco desparramar tal vez recursos, ¿no? Que podríamos usarlos de mejor manera, y si institucionalmente o desde las políticas públicas podemos pensar con qué marco, con qué protocolo abordar estas tecnologías y cuáles son las cosas que no queremos delegar en la inteligencia artificial y que queremos seguir teniendo como bastión de aprendizaje humano, me parece que va a ser mucho más sencillo poder ahondar ese camino. Bueno, la importancia de tu llegada, ¿no?, a la provincia de Tierra del Fuego y cómo ves Río Grande, un desafío para los docentes. Me imagino que en todo tu recorrido has visto diferentes docentes. Acá mismo en la provincia estamos como con más distancia, quizás un poco más tarde en la tecnología. ¿Cómo lo ves? Bueno, en principio feliz de poder estar acá y me parece que es muy emocionante y muy esperanzador ver la cantidad de gente también que está en el auditorio ahora mismo escuchando algunas de las disertaciones. Es un momento difícil para ser docentes en general, me parece, porque venimos en una crecida de exigencias hacia las escuelas y hacia el rol docente que muchas veces es difícil atajar desde los roles que están alrededor, ¿no? Desde las conducciones, desde las supervisiones, desde quienes piensan las currículas, la formación docente, pero me parece que, como decía tal vez antes, algo de pensar en colectivo, de poder armar sistema, nos ayuda a estar más preparados y más abiertos también a poder recibir lo que esta tecnología tiene para proponernos, que seguro que será disruptivo y seguro nos traerá preguntas sobre nuestras formas de enseñar, pero que también tiene cosas interesantes que podemos llevar a las aulas, tal vez con menos esfuerzo del que imaginamos. Así que bueno, celebro ese encuentro y la posibilidad de pensar en estas estrategias de manera colectiva.